Cártel de Sinaloa. Uno de los grupos criminales más poderosos, más conocidos y más influyentes de México. Su origen está ligado al estado de Sinaloa y al debilitamiento del antiguo Cártel de Guadalajara, que permitió que varios operadores de esa región ganaran autonomía y formaran una nueva estructura criminal. Entre sus principales líderes estuvieron Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Héctor El Güero Palma, nombres clave en la consolidación del grupo como una de las mayores redes de narcotráfico del país. Una de sus principales características fue su forma de operar. A diferencia de otros cárteles más cerrados, el Cártel de Sinaloa funcionó durante años como una red flexible, con células, operadores regionales y alianzas que le permitieron mantenerse activo incluso después de capturas y extradiciones. Su base histórica estuvo en Sinaloa, especialmente en zonas como Culiacán y la Sierra del Estado, pero con el tiempo amplió su presencia a otras regiones de México y a rutas internacionales de tráfico de drogas. Durante años fue uno de los principales responsables del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Hoy, aunque sigue siendo uno de los grupos más fuertes de México, ya no se presenta como una estructura totalmente unificada. En su interior existen tensiones y disputas entre facciones, especialmente entre sectores ligados a los chapitos y a los mayos. Y si te está gustando el video, deja tu like para que yo lo sepa. No te cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. CJNG. El Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más violentos, más expansivos y más poderosos de México, surgió alrededor de 2010, después de la fragmentación de estructuras criminales ligadas al Cártel del Milenio y a la órbita de Sinaloa, hasta consolidarse como una organización propia con base en Jalisco. Su principal líder ha sido Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, identificado por autoridades estadounidenses como una de las figuras centrales del cártel. En su estructura, también ha sido clave los Queenies, red financiera ligada al lavado de dinero y al sostenimiento económico de la organización. La principal característica del CJNG ha sido su expansión agresiva. A diferencia de otros grupos que crecieron de forma más gradual, este cártel se hizo conocido por entrar a nuevos territorios con gran capacidad armada, violencia extrema y disputas directas contra organizaciones rivales. Por eso hoy es considerado uno de los grupos más agresivos y de más rápido crecimiento en México. Además del narcotráfico, el CJNG también ha sido vinculado a lavado de dinero, robo de combustible y contrabando de crudo, lo que demuestra que no funciona solo como una red de drogas, sino como una estructura criminal diversificada. En cuanto a su actividad, las autoridades estadounidenses lo relacionan especialmente con el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína, y lo describen como responsable de una parte significativa de las drogas ilícitas que llegan a Estados Unidos. También se le atribuye presencia en gran parte de México y en decenas de países. Hoy, el CJNG sigue siendo, junto con el Cártel de Sinaloa, uno de los dos grandes polos del crimen organizado mexicano. Su peso actual no se explica solo por su violencia, sino por su capacidad para expandirse, sostener finanzas criminales y disputar territorios clave en buena parte del país. Cártel del Golfo. Uno de los grupos criminales más antiguos e históricos de México. Su origen se remonta al noreste del país, especialmente al estado de Tamaulipas, donde durante décadas construyó su poder aprovechando una ventaja decisiva, la cercanía con la frontera de Estados Unidos. Esa ubicación le permitió convertirse en una estructura clave para el tráfico de drogas y de migrantes hacia Texas. Entre sus figuras históricas más conocidas estuvieron Juan García Ábrego y después Osiel Cárdenas Guillén, bajo cuyo mando el grupo ganó aún más notoriedad. Una de las decisiones más importantes de esa etapa fue la creación de su propio brazo armado, que más tarde terminaría separándose y dando origen a los Zetas, una ruptura que cambió por completo el equilibrio criminal en el noreste de México. Su principal característica fue el control de rutas fronterizas estratégicas. A diferencia de otros grupos más asociados a una sola droga o a una sola región interior, el Cártel del Golfo se volvió fuerte por dominar corredores de contrabando en Tamaulipas y por su capacidad
capacidad para mover cocaína, heroína, marihuana, otras drogas y también personas hacia territorio estadounidense. Hoy, sin embargo, el Cártel del Golfo ya no es una organización unificada. La DEA reportó en 2025 que el grupo está fragmentado en varias facciones rivales, entre ellas los Metros, los Escorpiones y los Ciclones. Esa fragmentación debilitó su cohesión, pero no eliminó su importancia, porque sus facciones siguen disputando zonas clave de Reynosa, Matamoros y otras partes de Tamaulipas. Por eso, el Cártel del Golfo sigue siendo fundamental para entender la historia del narcotráfico mexicano, no tanto por su fuerza actual como bloque único, sino porque fue uno de los grandes pilares del crimen organizado en la frontera, y porque su propia descomposición ayudó a producir nuevas guerras, nuevas facciones y nuevos grupos en el norte de México. Los Zetas, uno de los grupos más violentos y más brutales en la historia del crimen organizado en México. Su origen fue diferente al de la mayoría de los cárteles. Nacieron como el brazo armado del Cártel del Golfo y con el tiempo se separaron hasta convertirse en una organización propia. Esa ruptura cambió por completo el equilibrio criminal del noreste mexicano. Sus líderes más conocidos fueron Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, y Omar Treviño Morales, Z42, nombres asociados a la etapa en la que los Zetas consolidaron su reputación de extrema violencia. También aparece después la figura de Juan Francisco Kiko Treviño Chávez, ligado al desarrollo posterior del Cártel del Noreste. La principal característica de los Zetas fue su uso sistemático del terror. A diferencia de otros grupos que buscaban operar con más discreción, los Zetas se hicieron conocidos por secuestros, extorsiones, asesinatos, tráfico de drogas y control territorial basado en el miedo. Esa lógica violenta es una de las razones por las que su nombre sigue siendo uno de los más temidos dentro de la historia criminal de México. Con el tiempo, la organización original se debilitó por capturas, enfrentamientos y divisiones internas. De esa fragmentación surgió el Cártel del Noreste, identificado por autoridades de Estados Unidos como el sucesor de los Zetas. El propio gobierno estadounidense lo describe como formerly known as los Zetas y lo ubica como una organización especialmente violenta. Hoy, el Cártel del Noreste tiene su base principal en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, con influencia destacada en la zona de Nuevo Laredo, un punto estratégico de frontera. Por eso, hablar de los Zetas y del Cártel del Noreste dentro del mismo bloque tiene sentido. Uno explica el origen de una etapa especialmente sangrienta del narcotráfico mexicano, y el otro muestra cómo esa herencia criminal sigue activa en el presente. Cártel de Juárez. Uno de los grupos más importantes en la historia del narcotráfico mexicano, por su control del corredor Ciudad Juárez-El Paso, una de las rutas fronterizas más valiosas hacia Estados Unidos. Esa ubicación lo convirtió en una pieza clave del tráfico de drogas en el norte de México. Su consolidación estuvo ligada a la organización Carrillo Fuentes. La figura más emblemática fue Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, y después su hermano Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como líder del cártel tras la muerte de Amado en 1997. La principal característica del Cártel de Juárez fue su peso territorial en la frontera. Más que una expansión nacional tan visible como la de otros grupos, su gran fortaleza estuvo en controlar una plaza estratégica y en usar esa posición para mover grandes cargamentos, cobrar paso y sostener una estructura de sicarios y operadores en una zona decisiva del mapa criminal mexicano. Con el tiempo, el grupo también quedó muy asociado a la línea, su brazo armado y operativo en la región de Ciudad Juárez. Esa estructura fue clave en los años de guerra más intensa por el control de la plaza, especialmente cuando se rompió la alianza con el Cártel de Sinaloa y el conflicto en la zona se volvió mucho más violento. Hoy, el Cártel de Juárez ya no tiene el mismo peso nacional que tuvo en sus mejores años. Informes de la DEA lo describen como un grupo mucho menos poderoso que antes, afectado por capturas, rivalidades y pérdida de influencia frente a organizaciones como Sinaloa y CJNG. Aún así, sigue siendo fundamental para entender la historia del narcotráfico en México, porque demuestra cómo una sola ciudad fronteriza podía sostener durante años a uno de los cárteles más importantes del país. Cártel de Tijuana. También conocido como la organización Arellano Félix, fue uno de los grupos más poderosos del narcotráfico mexicano en la frontera noroeste. Su crecimiento estuvo ligado al enorme valor estratégico de Tijuana, una de las principales puertas de entrada de droga hacia California y, por tanto, hacia el mercado estadounidense. Su origen se remonta a la fragmentación del viejo Cártel de Guadalajara en los años 80. De esa ruptura surgieron varias organizaciones y una de ellas fue la controlada por la familia
familia Arellano Félix, que convirtió a Tijuana en su base de poder. Entre sus líderes más conocidos estuvieron Benjamín Arellano Félix, Ramón Arellano Félix y más tarde Eduardo Arellano Félix. La principal característica del cártel de Tijuana fue su control de una plaza fronteriza de enorme valor. A diferencia de otros grupos que se expandieron como redes más dispersas, esta organización construyó gran parte de su fuerza alrededor del dominio territorial de Tijuana y de la capacidad para controlar cruces, corredores y puntos clave de contrabando hacia Estados Unidos. Durante sus años más fuertes, el grupo fue uno de los grandes protagonistas de la guerra por las rutas fronterizas. También se hizo conocido por sus enfrentamientos con el cártel de Sinaloa, dentro de una disputa histórica por el control del paso hacia Estados Unidos. Esa rivalidad convirtió a la región en uno de los escenarios más importantes del narcotráfico mexicano. En su etapa más reciente, una de las figuras más importantes fue Enedina Arellano Félix, señalada por distintas fuentes como administradora, operadora financiera y una de las cabezas del grupo. Con el tiempo, la organización fue perdiendo poder por capturas, muertes de líderes y presión de las autoridades. La DEA ha señalado que el grupo se debilitó de manera importante y dejó de tener el peso nacional que tuvo en su etapa más fuerte. Aún así, su historia sigue siendo esencial para entender cómo funcionaba la vieja estructura del narcotráfico mexicano, basada en familias, plazas y rutas fronterizas. Beltrán Leiva. Un hombre clave para entender cómo una ruptura interna puede cambiar por completo el mapa del narcotráfico mexicano. La organización Beltrán Leiva surgió dentro de la órbita del cártel de Sinaloa, pero se consolidó como grupo independiente después de la ruptura entre los hermanos Arturo, Héctor, Alfredo y Carlos Beltrán Leiva y la estructura sinaloense en 2008. Esa separación abrió una nueva etapa de guerra entre facciones que antes habían trabajado juntas. Sus principales líderes históricos fueron justamente los hermanos Beltrán Leiva, especialmente Arturo Beltrán Leiva, considerado la figura más visible del grupo en su etapa de mayor fuerza, y después Héctor Beltrán Leiva, quien asumió un papel central tras la muerte de Arturo. Con el tiempo, la organización también quedó vinculada a operadores como Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y más tarde a nuevas facciones y jefes regionales. La principal característica del grupo fue su capacidad para combinar tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, con una estructura extremadamente violenta. Autoridades estadounidenses describieron a la organización como responsable de grandes volúmenes de droga enviadas a Estados Unidos y de una campaña de violencia que dejó una huella fuerte en México. En cuanto a su zona de actuación, la organización tuvo presencia en varias partes de México y redes de tráfico hacia Estados Unidos. Con el paso del tiempo, dejó de operar como un solo bloque compacto y fue fragmentándose en distintas facciones. Incluso en años recientes, autoridades de Estados Unidos siguen hablando de una facción Beltrán Leiva activa dentro del universo criminal mexicano, vinculada al tráfico de drogas sintéticas y a redes de producción de fentanilo. Hoy, Beltrán Leiva ya no se entiende como una sola organización tan cohesionada como en su etapa más fuerte. Su importancia actual está más en las facciones, remanentes y herederos que siguen operando, pero su peso histórico sigue siendo enorme, porque representa una de las divisiones más decisivas dentro del crimen organizado mexicano. Una ruptura que transformó alianzas, desató guerras y ayudó a fragmentar aún más el mapa criminal del país. Michoacán. Una de las regiones más complejas del mapa criminal mexicano, precisamente porque ahí no domina un solo grupo, sino una mezcla de organizaciones, facciones y alianzas cambiantes. Hoy, hablar de Michoacán implica hablar sobre la familia michoacana, la nueva familia michoacana y Cárteles Unidos, tres nombres que ayudan a explicar la fragmentación criminal en esa parte de México. La familia michoacana fue uno de los grupos más conocidos surgidos en el occidente del país. Su base estuvo en Michoacán y también tuvo presencia en zonas del Estado de México y Guerrero. Con el tiempo, la organización fue severamente debilitada y de su ruptura surgieron grupos escindidos, entre ellos estructuras que después serían identificadas como la nueva familia michoacana. La nueva familia michoacana se volvió uno de los herederos más importantes de ese proceso. En años recientes, autoridades de Estados Unidos la han vinculado al tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y otras drogas, además de redes de lavado de dinero y tráfico de migrantes. También la describen como una organización con fuerte presencia en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México. Entre sus líderes más señalados por autoridades estadounidenses están los hermanos Johnny Hurtado Olascuaga, el Pez, y José Alfredo Hurtado Olascuaga, el Fresa, considerados figuras centrales de la organización. Esos nombres aparecen en
sanciones e investigaciones recientes del Tesoro de Estados Unidos contra la cúpula del grupo. La principal característica de este bloque criminal es la fragmentación. A diferencia de un cártel más centralizado, en Michoacán y regiones cercanas, el poder suele repartirse entre grupos que se enfrentan, se dividen o incluso se alían temporalmente según el territorio. Ahí es donde entra Cárteles Unidos, una coalición de organizaciones y facciones que se articuló, sobre todo, para frenar el avance del CJNG en Michoacán. En 2025, el Tesoro de Estados Unidos sancionó directamente a Cárteles Unidos por vínculos con narcotráfico, extorsión y violencia en el sector agrícola. Por eso, este bloque es importante no solo por los nombres que lo componen, sino por lo que representa. Michoacán muestra que el crimen organizado en México no siempre funciona como una lista ordenada de grandes cárteles nacionales. A veces funciona como un mosaico de grupos regionales, herederos de organizaciones anteriores y alianzas armadas que cambian constantemente, y pocos lugares reflejan mejor esa realidad que esta parte del país. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.